Buenas tardes de nuevo. Bienvenidas las mujeres de esta sala que por fortuna suelen ser mayoría en los actos del Instituto Cervantes y por un gesto de elemental cortesía pues las saludamos primero. Bienvenidas. Bienvenidos también los hombres que vienen a las actividades del Instituto Cervantes, que por fortuna cada vez vienen más y también son bienvenidos. Y también bienvenida la crítica, por supuesto, bienvenidos los críticos. Esta es Casa de la Palabra y Casa del Diálogo. Y bueno, escuchamos con mucha atención todo lo que nos dice nuestro público y tomamos buena cuenta de ello. Pero seguimos saludando en plural porque es Casa de la Pluralidad también. Dejo la palabra a Luis G. Martín, que es el director de este festival y bueno, un conocidísimo e importantísimo escritor, novelista español, que va a presentar esta mesa. Bueno, buenas tardes. Antes de presentar la mesa, sí le quiero decir que me ha dolido, como director literario del festival, el comentario por dos razones. Primero, porque los programas de los festivales evidentemente son programas conjuntos y yo le creo, al final no hay un estadillo hecho, pero en este festival hay creo que un 45% de participación femenina, más alto del que hay en las editoriales, quiero decir, de los libros que se publican. Con lo cual, estaba en el espíritu no solo del director, sino del propio festival, que la participación de la mujer en el Festival Año 2018 estuviera a la altura de los tiempos. También le debo decir, no sé si se ha ido, pero que quiero darle mis mayores elogios a Eva Orue, que es mujer y que yo creo que ha conducido la mesa maravillosamente y que ha sabido extraer no solo de ellos, sino de ella misma muchas de las cosas que hemos oído antes. Por lo tanto, el que los moderadores, sean hombres o mujeres, sean buenos, es tan importante como que los intervinientes sean buenos. Sin más, les voy a presentar esta segunda mesa de hoy del Instituto Cervantes, del Festival Eñe dentro del Instituto Cervantes, en la que tenemos tres escritores latinoamericanos, tres grandes escritores con distintas trayectorias por edad, nada más. De lejos a cerca, Evelio Rosero, un escritor colombiano, yo creo que de lectura imprescindible, cuya última novela, y él me corregirá porque a lo mejor me equivoco, es Toño Ciruelo, que salió el año pasado, que tiene una novela que a mí me parece de lectura obligatoria, que es Los Ejércitos, uno de sus clásicos, y que ha venido desde Colombia para acompañarnos en este festival. Gioconda Belli es, en este Festival Eñe, nuestra gran invitada, recibe el premio Eñe, el segundo premio Eñe a toda una trayectoria literaria. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la mesa anterior, la escritura comprometida, la escritura en la que la vida, la historia y la pequeña historia, la intrahistoria, la intimidad se juntan y cuentan el paisaje, en su caso, fundamentalmente de un país, pero no solo de un país. Acaba de sacar una novela que ya está en las librerías, La niebla de las memorias, ¿he dicho bien? Las fiebres, perdón, las fiebres de la memoria, no lo había dicho bien. Es una escritora a la que
probablemente la mayoría de ustedes conocen y han leído. Y el más joven de la mesa, que es Carlos Manuel Álvarez, que está compartiendo con nosotros un proyecto experimental, además, una novela a 6 manos que se está escribiendo en tiempo real en estos días del festival, y él tiene uno de los personajes, de forma que en cuanto acabe aquí se tiene que ir corriendo al ordenador a escribir. Carlos Manuel es un escritor cubano que reside en México y que está también presentando en España su última y primera novela, si no me equivoco, Los Huidos, Los Caídos. Ustedes me disculpan. Y que ha sido elegido como uno de los 39 de Bogotá, 39, es decir, uno de los 39 escritores latinoamericanos con más proyección de futuro para la generación que nos viene. La violencia, la anomalía latinoamericana, las formas de la violencia. ¿De dónde nace ese título? ¿De dónde nace esa idea? Nace aquí mismo hace un año y algo, tuve el placer, el honor de presentar la última novela de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez dice siempre, ya lo había dicho, lo dijo ese día y lo ha vuelto a decir, dice siempre que cuando hablamos de las sociedades, de la construcción de la sociedad, y cuando miramos las injusticias en Europa o las injusticias en determinadas partes del mundo, hay que tener en cuenta que lo que él llama la anomalía latinoamericana, que es esa violencia estructural que está detrás y que impide que hagamos la comparación en términos de igualdad. No es lo mismo determinados comportamientos, determinadas formas de vivir y de estar en el mundo en Europa, en España, en Estados Unidos, en Canadá, que en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, y esto yo creo que lo vamos a ver hoy, tampoco es igual entre Colombia, Nicaragua, México, Cuba. Son además formas muy distintas de violencia, algunas están corrigiéndose y podemos estar felices de las noticias de los últimos tiempos, y otras, y debemos estar infelices de las noticias de los últimos tiempos, como la de Nicaragua, se están agravando. Lo que les hemos pedido a estos tres escritores es que desde su punto de vista, los tres han hablado de esto en su literatura, de una forma, la violencia no es solo violencia física, perdónenme la obviedad, pero quería decirlo, que ellos nos hablen desde su literatura y desde su experiencia, pero de intelectuales, de ciudadanos que viven y que miran a través de las palabras el mundo, de cómo la violencia en Latinoamérica configura una mirada distinta y especial de la vida y, por supuesto, también de los libros. Muchas gracias a los tres y vamos a ello. Bueno, los caballeros me han cedido el primer lugar a la dama. Quería empezar con una anécdota que se vincula un poco a la mesa anterior, de las palabras que cambian el mundo. Esta anécdota sucedió el domingo. En Nicaragua estamos en una situación muy difícil, ya hablaremos de eso. Se prohibieron las marchas. Había en Nicaragua una gran cantidad de marchas. La oposición, nosotros, voy a decir porque estoy también en la oposición, hemos hecho una cantidad de marchas tremendas como para manifestarnos y para estar presentes y para darnos ánimos a nosotros mismos, y además han sido multitudinarias. Entonces, el gobierno prohibió las marchas, lo cual es contra la Constitución, contra nuestros derechos de estar, de libre expresión, etcétera. Y el domingo, sin embargo, a pesar de la prohibición, se hizo una marcha. ¿Y qué pasó? Llegó la policía y con lujo de violencia capturó a 38 personas.
que, bueno, tuvieron que refugiarse en un lugar y ahí refugiados empezaron a decir consignas, o sea, a hablar, y los capturaron a todos y lo vimos todos en la televisión. Yo iba para la marcha y me dijeron, no vengas porque están capturando a la gente, ¿no? Entonces llevaron a la cárcel a las 38 personas, entre ellas un montón de mujeres, ¿no? Y estaban en la celda y una de ellas, una compañera que ya tiene muchos años de militancia, fue sandinista, de la revolución, etcétera, se sacó un lápiz de labio rojo y les dijo, vamos a ponernos rebeldes, nos vamos a pintar la boca roja, todas las que estamos aquí. Entonces se pintaron la boca de rojo y la llamaron a ella a interrogarla. Y entonces le preguntaron, ¿y usted a qué organización pertenece? Y entonces ella, usted de la CIA, le empiezan a preguntar, ¿no? Por poco le preguntan que si es de ISIS. Entonces ella dice, no, yo soy de la Asociación del Pico Rojo. Entonces ahora yo estoy con el Pico Rojo en honor. Y las mujeres se han puesto todas, o sea, ahora se convirtió en una cosa que se ha viralizado, como dicen ahora, ahí está, mis compañeros han traído, soy Pico Rojo contra la dictadura, ¿no? Eso. Pues sí, ese tipo de cosas yo creo que son esas expresiones, ¿no? que hablan de una nueva manera de aproximarse a la lucha, cuando la lucha es muy dura y cuando se trata de una lucha pacífica, una lucha de gente desarmada contra un poder que tiene las armas. También se ha hecho en Nicaragua soltar globos, ¿no? En la mañanita, los pueblos amanecen llenos de globos azules y blancos, que son los colores de la bandera de Nicaragua. Y la dictadura de Daniel Ortega ha sacado sus paramilitares a explotar todos los globos porque son subversivos, ¿no? La bandera de Nicaragua se ha vuelto subversiva, el color azul y blanco. Nosotros estamos en una situación de violencia, somos un país que ha vivido, ustedes saben, una violencia tremenda, desde la violencia que tuvimos que pasar para derrotar a la dictadura somocista. Luego tuvimos la guerra que se llamó la guerra de la contra la revolución sandinista, que de alguna manera fue responsable de que ese proyecto se desvirtuara, fallara y no lograra los propósitos que nos habíamos soñado, ¿no? Esa utopía que habíamos soñado. Y luego hemos tenido, bueno, una situación de varios años, 16 años hubo entre el fin de la revolución sandinista hasta que volvió al poder Daniel Ortega. Una persona que, hay que explicarlo, que desde la revolución él no era la persona indicada para ser el jefe de Nicaragua, de la Junta de Gobierno, luego el candidato a presidente. Era como el más mediocre de todos y por eso precisamente lo pusieron, porque era un grupo de 9 personas, eran los dirigentes, y pensaron que Daniel Ortega era el que menos amenazaba, ¿no?, la unidad, porque era una persona bastante deslucida, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Esta persona deslucida, pues se le dio una gran autoridad y en el transcurso del tiempo, aquello que dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, se fue cumpliendo. Para regresar al poder. Él dio tantas concesiones, hizo tantos pactos, hizo tantas maniobras, que llegó al poder ya ya nosotros, pues los sandinistas que estuvimos en la revolución, ya no lo seguimos. En el Congreso del Frente Sandinista en 1993 se rompió el Frente Sandinista por el que nosotros habíamos luchado y soñado. En los últimos 6 meses en Nicaragua han muerto más de 400 personas. Hay más de 2.000 heridos
y hay más de 400 personas en la cárcel. Esta lucha empezó a partir de una reforma del Seguro Social, que hubo una protesta que fue rechazada de una manera con un exceso de violencia tremendo. Ya había sucedido, no era la primera vez que sucedía, pero en este caso todos lo vimos. Lo vimos porque ahora se filman las cosas, era de día, y los chicos que eran estudiantes, la mayoría, fueron vapuleados con el mayor lujo de violencia por un grupo de algo que se llama la Juventud Sandinista. Y entonces la gente lo vio y los muchachos se metieron a la universidad y empezaron a matarlos. En 5 días murieron 23 personas. Muchas de ellas y la mayoría eran muertos con tiros de la cintura para arriba. O sea que eran por francotiradores que les daban directamente, hasta con balazos aquí, o sea, en el centro de la frente, que es algo ya que necesitas tener un francotirador para eso. Entonces ahí empezó la explosión social que se dio en Nicaragua. Es tristísimo porque hemos tenido un país donde la violencia ha sido la manera de, digamos, de sacudirnos de estas violentas tiranías, pero por lo mismo este movimiento que hay ahora tiene la particularidad de ser civil. Aquí no ha habido violencia de parte nuestra y eso hace la lucha todavía más dolorosa porque ellos han asesinado a estas 400 personas desarmadas, ¿no? Realmente ha sido, es un dolor muy grande y tenemos un problema de que en América Latina yo creo que los proyectos de izquierda que empezaron a surgir en los 90 y que le dieron gran esperanza a mucha gente, han sido fallidos. O sea, parece que la izquierda llega al poder después de que cae la muralla de Berlín, después de que nos damos cuenta muchos de que estábamos en la izquierda, de que habían problemas muy serios, ¿no? En cuanto a la manera de ejercer el poder, ¿no? Porque una cosa es lo que se propone la izquierda en términos ideales y otra cosa es cómo se llega a ejercer el poder, que también es parte de todo un legado leninista, ¿no? De la dictadura del proletariado, etcétera. Y nosotros pensábamos pues que eso se iba a cambiar. Pero una de las cosas que ha fallado en América Latina ha sido paradójicamente la imaginación política, porque se ha repetido un esquema fallido al volverse a montar sistemas que con la excusa de que van a crear programas sociales, de que van a asistir a las clases más empobrecidas, etcétera, lo que hacen es poner precio a la libertad. ¿Querés tener mejores condiciones? Vas a perder tu libertad, vas a tener que aguantar que no hay democracia. O sea, y hay un dicho que dice que no solo de pan vive el hombre, tampoco la mujer. Pero realmente eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que hemos sido víctimas de nuestra propia historia, en primer lugar por la preeminencia de las oligarquías, grandes masas empobrecidas, pero también que no hemos resuelto la manera de esos cambios, ¿no? Y por eso estamos otra vez, después de una ola de izquierda, entrando a una ola de una dictadura, en el caso de Nicaragua, que se parece mucho a la de Pinochet, a la de Videla, a la de Somoza, no se diga. Entonces es como un retroceso en el tiempo y también están volviendo gobiernos de derecha, como por ejemplo el que está de candidato para el Brasil, que posiblemente va a ganar, que es lo más derechista que hemos visto en mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ya voy a terminar.
que lo más grave para mí de toda esta situación es que vamos perdiendo la fe en la posibilidad de los cambios, la fe en la posibilidad de que todas estas luchas heroicas en realidad no tengan mayores frutos, ¿no? Y que demos la vida, que tratemos de hacer todo. Entonces, en la literatura, el héroe, ¿no? ¿Quién es el héroe? ¿Qué pasa con la literatura latinoamericana que era comprometida? O sea, la literatura latinoamericana también ha pasado por una etapa difícil en que también se ha escrito mucha novela negra. Es sintomático, por ejemplo, que hay mucha novela negra, hay mucha novela, estaba hablando con él del narco, ¿no? De la narconovela. Como que no nos salva de la desesperanza, ¿no? Todavía. Y todavía hay una gran sed en los pueblos de esa esperanza, ¿no? Y a veces sí, yo me acuerdo, yo escribí una novela en 2010 del País de las Mujeres, que es una utopía femenina, y hay mucha, me dicen, hagamos eso, me escriben las lectoras, ¿no? Porque realmente uno tiene la necesidad de creer. Y ahí es donde yo creo que es el mayor problema que estamos teniendo desde el punto de vista literario, es el escepticismo, ¿no? Por eso Nicaragua me parece que esto que está pasando es bien importante, porque se puede dar pie a una forma distinta de llegar al poder sin violencia, o sea, a través de una insurrección pacífica, y eso es lo que esperamos, pues que tal vez el pico rojo funcione. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? ¿No? Cuando leí la convocatoria a este encuentro, la anomalía latinoamericana, formas de la violencia, antes de escuchar la explicación que dio el moderador, pues yo pensé que tiene que haber una anomalía española, una anomalía africana, otra norteamericana. La anomalía corresponde al mundo. Pero, por supuesto, pensándolo bien, la violencia sí es una anomalía en mi país de hace más de 50 años, completamente activa. Hablan de la guerrilla más vieja de Latinoamérica, y es la guerrilla colombiana, las FARC y el ELN. Ustedes debieron enterarse del proceso de paz en La Habana, en Cuba. El presidente Santos, expresidente Santos, incluso obtuvo el Premio Nobel de la Paz gracias a estas gestiones. Cuando estaban en pleno diálogo, yo empecé a estudiar periodismo, no terminé, no soy columnista, a veces me lamento de no serlo, porque se me ocurren cosas. Yo creo que un columnista también es sobre todo una advertencia hacia los demás, o su columna. En esos diálogos me acuerdo que pensaba, mirando en los noticieros a los comandantes, a los clásicos, tan gordos, con los abdómenes crecidos, que era muy difícil imaginarlos cerca del raso, del guerrillero raso, saltando de montaña en montaña y cerca de la gente. Los veía realmente lejos, y no solamente en su físico, de lo que es un soldado, un guerrillero activo luchando contra un ejército, sino también desde el punto de vista del mensaje ideológico. Primero, soy como el pueblo colombiano, no comulgo con esa guerrilla. Si ustedes van a hablar con un tendero o un panadero en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia, no piensan que la guerrilla esté representando sus propios intereses, los del pueblo. Eso los haría reír. Afortunadamente, como hablábamos hace unos minutos, el humor nos defiende mucho en Colombia, en Nicaragua, de todas esas grandes calamidades humanas
e inhumanas que nos ocurren a diario. Se reiría un colombiano físicamente, desternillarse de la risa si le llegan a decir que los guerrilleros de las FARC han estado luchando por el pueblo colombiano. Siempre hablaron cuando cometían crímenes de lesa humanidad de que era por el pueblo colombiano. Esa es una gran paradoja y que a todos nos ha correspondido, en mi caso a todos los escritores, asumir. Ya diré cómo lo hemos asumido. En estas conversaciones lo que yo sabía era que se hacía la paz, pero la mitad o más de la mitad de esos guerrilleros y sus comandantes, los que no estaban en La Habana, iban a continuar delinquiendo. No iban a continuar peleando por la igualdad del pueblo, en fin, sino delinquiendo a través del narcotráfico. Ya eso es narcotráfico, únicamente. De hecho, los guerrilleros que secuestraron a 3 periodistas del Ecuador no hace mucho y los mataron, los asesinaron, son exguerrilleros de las FARC. La guerra continúa. No se ha acabado la guerra después de ese proceso de paz. Es posible que se haya dado un primer paso y eso es importante. Hubo muchos guerrilleros que entregaron las armas como los comandantes, en fin, pero hay muchos que siguen en el plan de secuestrar como lo hace el ELN, en el plan de las masacres, de volar los oleoductos, sin importarles que el petróleo derramado acabe con ríos, lleguen al mar, en fin. Sería innumerables tantos crímenes que se cometen y repetirlos ahora, además de muy triste para mí, pero ya ustedes los deben conocer. De manera que no terminó esa guerra y ahora con el problema de Venezuela, de ese señor Maduro que une en sí tanto la idiotez y la maldad, un engendro terrible. En Colombia se está hablando de incrementar el erario militar y disminuir el de la educación y el de la cultura. Eso ya es gravísimo. La llegada masiva de cientos de miles de venezolanos a mi país en primer lugar y luego al Ecuador, muchos se quedan en Colombia, también ha generado toda suerte de problemas, que hasta ahora comienzan ya a inquietar a los dirigentes colombianos, a pedir una ayuda internacional como se debió haber hecho hace muchos meses. Decía que una guerrilla de hace 50 años. Bueno, ahora los que quedan, estos guerrilleros, se ocultan en Venezuela, son protegidos por Maduro, se rearman, descansan y vuelven a atacar en el territorio colombiano. Si están siendo acosados, vuelven a entrar al país venezolano. Entonces, imagínense usted la ayuda tremenda que están recibiendo ahora estos guerrilleros, estos narcotraficantes. 2 comandantes que se habían acogido al proceso de paz desaparecieron del mapa. Yo creo que están en Venezuela, con toda seguridad. Y Maduro está alimentando esa guerra. El problema lo veo completamente oscuro y no creo que yo sea pesimista. Hablaba de 50 años, la novela más grande en Colombia, La Vorágine, a mi modo de ver como lector, ubica su argumento a los comienzos del siglo XX, la explotación del caucho en el Putumayo, en la Amazonía, la explotación de los indios, es violencia pura. Es Dante, José Eustacio Rivera, su autor, es un infierno lo que describe, pero es eso, violencia pura. 100 años de soledad, la matanza de las bananeras. Igual, muchas de las obras de literatura colombiana, las contemporáneas, las actuales, están signadas por eso. ¿Cómo no impedir eso? Pues por supuesto, ¿cómo ignorarlo? Así es, eso nació con nosotros. Yo nací en el 58 y a partir de allí ya estaba la guerrilla instaurada. Crecí con noticias de bandoleros, de secuestros. ¿Cómo iba a evitar eso en mi obra? Y sin embargo, con toda sinceridad les digo a ustedes que jamás me propuse escribir una novela sobre el secuestro de manera consciente, de manera voluntaria, como lo haría un ensayista, en fin. No, empecé a escribir una novela y empezaron a aflorar esos crímenes en esa obra, en los ejércitos. Y me pongo a pensar, en obras anteriores también estaba el secuestro, estaba el narcotráfico, los guardaespaldas.
todos los escritores colombianos entonces sí estamos marcados, tenemos esa huella. Son miradas ahora que enriquecen el panorama literario, digámoslo así, porque son puntos de vista distintos, uno sobre el sicariato, el problema a nivel urbano, otros a nivel rural, y todo eso ha creado, digamos, un movimiento novelístico en Colombia que sobre todo está definido por esta violencia, por esta anomalía colombiana, en mi caso. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo, viniendo de donde vengo, intentaré ensayar entonces la idea de un tipo de violencia que es a la vez, aunque parezca contradictorio, más absoluta y también más sutil en su expresión, digamos. También de camino hacia acá venía pensando sobre qué idea articular lo que voy a decir y lo que voy a expresar de acuerdo al país de donde vengo, ¿no? Que ya saben que es Cuba. Y he pensado en el monopolio de la violencia, que es algo que es un capital que le correspondería al Estado en las sociedades modernas, y cómo se expresa eso en el caso particular de Cuba, ¿no? Y creo que una de las pruebas definitivas por las cuales uno podría pensar que el Estado en Cuba triunfó completamente es justo esa. Es como en 60 años de historia, que no es poco tiempo, muy rara vez el Estado cubano ha perdido o ha sentido una pequeña disputa del monopolio de esa violencia, que es algo que le ha pertenecido por completo de manera abrumadora, sin que corra ningún tipo de riesgo de perder ese control, digamos. En los primeros años de la revolución hay manifestaciones de mucha violencia explícita en muy distintos órdenes. Hay, como ustedes saben, fusilamientos, voy a grosso modo sobre un par de eventos particulares. Hay fusilamientos, hay una invasión militar financiada por la CIA que ocurre en el año 61, hay una suerte de guerra civil que se extiende hasta el año 65 y que desde el relato del Estado es definida como lucha contra bandidos, pero es todavía, digamos, la revolución en un terreno en disputa, donde no se ha afianzado de todo, donde no hay un Estado nuevo, donde esa revolución, esa gesta no ha cristalizado en algo definitivo todavía y estamos en un terreno tan valiante aún. De ahí en fuera, salvo eventos muy puntuales, insisto, ese control de la violencia por parte del Estado ha sido absoluto. Entonces he pensado esto, sí, podríamos hablar de una forma de la violencia tan eficiente que no tendría necesidad de expresarse, no tendría necesidad de ser explícita y de llegar a la idea primaria o la primera idea que tenemos de la violencia, que es la violencia física. Creo que sí, que eso ha pasado en Cuba muchas veces. Esta violencia física, esta violencia traducida en represión, traducida en cárcel, el Estado cubano ha logrado concentrarle en un sector muy específico de la sociedad contra el activismo y la disidencia política que en Cuba son escasos, son pocos, y han logrado aislar cualquier tipo de vínculo que pueda existir entre estos ciudadanos reprimidos, estos ciudadanos víctimas de la violencia y el resto del país, el resto de la gente. ¿Cómo se expresa entonces la violencia en Cuba de manera mayoritaria, digamos? ¿Cuál es la expresión más común de la violencia? Yo voy a remitirme también a una anécdota personal, a intentar que esa anécdota de algún modo resuma o dibuje lo que yo les quiero decir sin tener que teorizarlo tanto. Cuando Fidel Castro muere en noviembre de 2016, yo no estaba en Cuba, estaba en Miami. Bueno, estaba en Cuba, esto es también una provincia cubana en muchos sentidos. Estaba allá y naturalmente lo que se estaba viviendo era muy distinto a lo que se estaba viviendo, muy distinto en apariencia, no creo que tan distinto a la larga a lo que se estaba viviendo en Cuba. Y recibo una llamada, recibo o hago yo, no importa cuál haya sido la dirección. El punto es que hablo con mi madre porque de alguna manera era la sensación de que se moría un familiar. Tú podrías tener una ruptura completa con este familiar podría ser muy cercano para ti, podrías odiarlo, podrías amarlo, pero
mal que bien era para casi todo el mundo un familiar. De ahí, esto lo he pensado luego porque ¿qué justificaría esa llamada, ¿no? Como si se está muriendo alguien íntimo. En efecto, se estaba muriendo alguien íntimo en muchos órdenes. Y un ejemplo muy claro de lo que quiero decir es el siguiente. Mi madre está llorando porque está atravesando el luto por la muerte de Fidel Castro, quiere a Fidel Castro, siente que se ha muerto alguien cercano para ella y está llorando por su muerte. Y al mismo tiempo me dice que, por favor, tratara de no escribir nada sobre Fidel Castro. Bueno, ya ella sabe más o menos que si yo iba a escribir algo de Fidel Castro, qué es lo que iba a escribir, algo que a ella no le iba a gustar mucho, pero ese no era el punto, sino de que tratara de no escribir algo sobre Fidel Castro porque tenía miedo de que esto luego pudiera repercutir a la hora de que yo entrara en Cuba. Era un tema como muy sensible, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de una especie de dicotomía y cómo incluso dentro del mismo afecto hay un peso muy grande de la violencia, una violencia que ya está asumida, que es inconsciente y que la víctima ni siquiera sabe que está padeciendo, ¿no? Es esa misma sensación de miedo dentro del luto que estaba. Y ella sirve un poco como de ejemplo también de, aquí se puede ensayar una alegoría bastante clara, como de ejemplo de la sociedad cubana, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras de expresarse más frecuente. Gioconda decía algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que dice que la bandera se ha convertido ahora en Nicaragua en un símbolo subversivo. Esto naturalmente no alivia el peso de 400 muertes injustificadas, pero a nivel de relato, a mí me supone un quiebre de algo que desconozco, porque los símbolos nacionales en Cuba nunca han podido ser arrebatados al poder y al Estado. O sea, este quiebre en el lenguaje, que es muy importante porque como expresión de algo que está sucediendo en la realidad, en Cuba no pasó. En Cuba la bandera, en Cuba Martí, en Cuba símbolos de la República, símbolos de las guerras de independencia, en fin, más o menos los 3 o 4 tópicos sobre los que se enfundan todas las naciones latinoamericanas, que la mayoría son bastante jóvenes, en Cuba le pertenecen al Estado. El monopolio, el peso, el símbolo, el capital que puede tener esos estándares, esos símbolos, como decía, no están en manos de la gente, sino que están completamente vaciados de sentido y están en función de otra cosa, ¿no? Hay una ruptura muy clara entre el lenguaje y la realidad. Está la prostitución de conceptos muy importantes, como por ejemplo el concepto de izquierda, que en Cuba, menos como yo lo entiendo, está en manos de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda de la modernidad, al menos en sus principios básicos como uno lo entendería. Todo esto supone naturalmente formas de violencia importantes. Y luego en esta ecuación que también se da dentro de las sociedades liberales en Occidente, digamos, entre si hay que sacrificar, cuánta libertad individual hay que sacrificar para alcanzar una seguridad social, digamos, en Cuba está muy claro hacia dónde gira la balanza. Pero no solo es que ya esa balanza tenga una relación más o menos orgánica, sino que muchas veces esta seguridad social, esta seguridad colectiva, digamos, ha sido, sin que haya ningún tipo de relación, la justificación para cada vez más cortar libertades individuales que no habría por qué cortar, que no estarían nunca en riesgo de nada, ¿no? Y hay unos cuantos tópicos sobre los cuales se ha insistido, se han intentado perpetuar, reciclar y naturalmente ya llegan a ser ficticios, como la posibilidad de que nos invadan. Todavía, si el peso no fuera tan grave, diera risa, todavía se maneja en Cuba desde el poder político la posibilidad de que nos anexen como si fuéramos estuviéramos en riesgo de convertirnos en una colonia todavía del siglo XIX. En fin, giramos sobre estos tópicos que en pleno 2018 no tienen ningún peso histórico ni político, ¿no? Y esto naturalmente crea un tipo de sociedad con unas lógicas muy particulares, donde la violencia se expresa de una manera que en el resto de América Latina, al menos hoy, no se expresa así. Tiene otras formas de canalizarse muy distintas, y que cuando se ha expresado así en otros lugares de América Latina, lugares que han padecido dictadura, digamos, no se ha expresado de manera tan sostenida en el tiempo como se ha expresado en Cuba. Esto que estoy diciendo. Luego podría también trazar un paralelismo entre estas formas de violencia y las que he visto y las que me toca vivir luego en una ciudad como DF, o en mis recorridos los que he hecho por México, ¿no? Que ya son
otras formas completamente distintas y a mi juicio incluso más graves, aún dentro de un Estado nominalmente democrático. Lo cual también me lleva a otra pregunta, que esta sí la voy a dejar en el aire, no tengo ninguna intención de responderla, ni tampoco creo que podría hacerlo, que es, ¿qué tipo? Porque, bueno, voy un poco antes, el peso todavía que tiene Cuba dentro de la izquierda latinoamericana a mí me sigue asombrando. El peso que tiene Cuba como referente, cuando para mí es bastante obvio que Cuba ya no sería ejemplo de nada, sigue resultando curioso cómo en América Latina Cuba sigue anclado a una cosmogonía y a una ilusión que parece resistir cualquier embate de la realidad, ¿no? Y sigue de alguna manera incólume esa idea. Y entonces siempre se lo achaco como a cierta ingenuidad latinoamericana, de ahí que, por ejemplo, se repitan errores como esta izquierda fallida que de algún modo Gioconda aludía, de esta izquierda de principios del siglo XXI, finales de los 90, que a mi juicio su fallo más grande es el acercamiento emocional y la copia de un modelo que evidentemente está completamente ya fracasado y rebasado por la historia, y que en el caso del socialismo real y que en el caso de América Latina se expresaba muy claramente en Cuba. Pero no solo creo que ese peso se debe a esa suerte de ingenuidad y de adolescencia latinoamericana, sino también a, y esto lo he podido aprender luego de que he vivido 3 años en México y de que he recorrido en buena medida Latinoamérica en estos últimos tiempos, y es qué tipo de democracias tenemos donde desde esas democracias uno puede mirar una dictadura y esa dictadura nos puede seguir pareciendo de algún modo mejor que los países en que vivimos o de alguna manera una alternativa. Entonces, estas democracias fallidas que hay en Latinoamérica también son un poco, uno entendería por qué quienes viven allí podrían ver en una sociedad que es distinta, que tiene una lógica distinta y de la cual yo provengo y puedo decir que no hay para nada rastro de justicia tal como se piensa desde fuera en muchos sectores, pero aún así sigue anclada a esa idea y tiene que ver también con que estas democracias no son tales democracias, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Ahora, después de esta primera intervención, que lo que sí podemos hacer es abrir el turno de interpelaciones del público y... Sí, cuando ha hablado Belio sobre Colombia, yo echaba en falta hablar de otros tipos de violencia que se están dando también. Perdón por la voz. He estado hace poco y en Colombia, en una democracia, se está asesinando a líderes sociales. Y eso no es precisamente la guerrilla quien está asesinándolo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también hablar un poco de esa situación en un país donde supuestamente, y eso pasa de esa forma tan criminal en algunos países y en otros países pasa de otro modo, más soterrado y de una forma como más, entre comillas, civilizada, de acallar a la gente que se opone y además de una forma pacífica, como estaba diciendo Gioconda, porque los movimientos sociales en Colombia, de mujeres, de indígenas, de gente que trabaja en los lugares donde hay chabolas, pues son movimientos que tienen la palabra paz como muy presente y muy visible, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera comentar algo sobre eso. Sí, por supuesto, esa es una terrible realidad, la de los líderes sociales. No son la guerrilla quienes los asesinan, pero ellos no son guerrilleros, no son de izquierda, son líderes sociales que están defendiendo sus comunidades, que son del mismo pueblo, del mismo interior de la gente que está sufriendo un gran desequilibrio social y son asesinados por paramilitares, digámoslo, por una derecha colombiana empecinada en considerar que es de allí donde parte el alimento de la guerrilla de la izquierda. Son expresidentes, ministros, gente de mucho poder en Colombia los que protagonizan o respaldan este trabajo
sucio de los mismos paramilitares. Es la desgracia más grande en Colombia, que cada semana, en menos de 15 días, mueren 2, 3 líderes sociales en diferentes regiones del país. Si no mencioné esto fue porque no tuve tiempo, no lo estoy ignorando bajo ningún punto. Y aprovecho también para hacer hincapié en lo que decía Carlos Manuel, que si hay una idealización de Cuba a estas alturas, pues la guerrilla iba a formarse militarmente a Cuba en los comienzos, siempre estuvo respaldada por Fidel Castro. Los diálogos de paz se hicieron en La Habana. Cuando en los 70 en la universidad compañeros míos fueron a luchar a Nicaragua con los sandinistas, y ver en todo lo que ha terminado esto es de una tristeza profunda, es un desconcierto íntimo, terrible, pero que cada quien tiene que asumir porque es una realidad. Bueno, yo quería hablar de otra parte de la violencia que también no la mencioné, pues estaba hablando de lo que está pasando en Nicaragua, que es lo que nos tiene, pero una violencia tremenda contra la mujer hay en América Latina. O sea, América Latina tiene los índices más altos de femicidios en el mundo. Y es paradójico que también hemos tenido el índice más alto de mujeres presidentes en el mundo. O sea, hubo un momento en que en América Latina habían 7 mujeres presidentes al mismo tiempo. Pero yo sí creo que hay un problema bien serio de la concepción de identidad, no solamente la identidad mestiza que tenemos, de esa mezcla, ¿no?, que hubo cuando la colonia, sino también el patriarcado, el tipo de patriarcado que se ha desarrollado en América Latina también es muy responsable de esta violencia subyacente, ¿no? Y que también nuestros gobiernos, y creo que por eso se idealiza Cuba, no le han dado ni a la salud, ni a la educación, ni a la vida cotidiana de las mayorías, el lugar, los recursos y la importancia. Entonces Cuba sigue siendo esa utopía porque en cierta manera se siente como que en Cuba sí le dieron, ¿me entiendes?, esa capacidad de estudiar, de tener salud. Pero como yo dije cuando estaba hablando antes, es definitivamente es un dando y dando, ¿no? Yo te doy eso, pero te someto, te tenés que someter, Y yo creo que ahorita lo que está queriendo hacer Daniel Ortega en Nicaragua es un poco eso. Él se siente muy orgulloso de que ha logrado determinados logros en Nicaragua, que no son ni tantos en realidad, porque tenía 500 millones de Venezuela todos los años. Pero quiere, o sea, es un hombre que sea reelecto cuando la Constitución lo prohibía 3 veces, ¿no? Y no solo eso, sino que puso a su mujer de vicepresidente, que solo pasa en esa serie que se llama House of Cards, ¿no? Es el único lugar donde yo he visto eso, y todos sus hijos manejan todos los medios de comunicación. O sea, ese es el tipo de cosas que también lo heredamos de la gran influencia cubana que tuvo la revolución nicaragüense, ¿no? ¿Alguien más? De nuevo. Bueno, en primer lugar quiero felicitar. Esto no funciona, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Bueno, lo mismo que antes, quiero felicitar muy cordialmente tanto a los organizadores de esta entrañable y clarificadora mesa redonda como a ustedes 3 interlocutores magníficos. Me siento especialmente emocionado porque yo viví en los años 60 4 años en Colombia, en Bogotá. Conocí también Ocaña, donde estuve de profesor de enseñanza media, estudié en el Instituto Caricuervo, trabajé en la Pontificia Universidad Católica Javeriana, en la Gran Colombia, en la Universidad Libre, y lo mismo viví en México 1 año y medio, donde estuve en fase predoctoral, es decir, ya preparando mi tesis doctoral en el importantísimo colegio, el Colegio de México, una institución maravillosa y un país igualmente magnificente. Me van a permitir que, para acabar, que actúe una vez más como maestro casi de escuela y les haga una pequeña corrección.
No tenemos que tener miedo de la hermosa palabra Hispanoamérica, hispanoamericano. Fíjense ustedes muy coherentemente, dentro del sintagma festival ñ, tan nuestra, han hablado de 3 países hispanoamericanos, Colombia, Nicaragua, Cuba. Por lo tanto, el título no es exacto, la anomalía latinoamericana. Para que fuera exacto y coherente, tendría que tratarse de un ciclo de 3 sesiones, por ejemplo. La primera sería Hispanoamérica, la segunda sería Lusoamérica o Brasil y la tercera Francoamérica. Latinoamérica es un término genérico, como decimos los lingüistas, es el archilexema. ¿Por qué no utilizar la hermosa palabra Hispanoamérica cuando no nos referimos al conjunto, sino justamente a Hispanoamérica? Es influencia del francés, que siempre luchó, digamos, contra la maravillosa... No se me extienda, que vamos fatal de horario. Bien. Y yo creo que hay más gente que quiere preguntar. Creo que Dejo de explicarlo. ¿Se escucha? Sí. Que creo que yo pensaba que no, pero que el gobierno cubano tiene razón, que quieren anexarnos de nuevo y no... y no soy yo el que tengo razón, sino ellos. ¿Quién más que por allí Sí, había alguien que quería preguntar? Hola, buenas tardes. Agradecerles a los 3 ponentes sus exposiciones y su experiencia. Yo quería recalcar que me ha chirriado un poco la idea de que tengamos miedo de que Cuba volviese a ser una colonia, ¿no? Como han sido otros países de América Latina y demás, cuando el término de colonia se está volviendo a usar en América Latina como neocolonialismo, ¿no? Por toda esta invasión de las multinacionales, del capitalismo que está habiendo masivamente en muchos de los países de América Latina por los recursos, por las tierras, y bueno, por lo que, como comentaba el compañero por allí delante, están muriendo líderes sociales y muchas comunidades indígenas están constantemente en peligro. Entonces, recalcar este concepto de colonia, ¿no? Que no tengamos solo la idea de colonia de lo que fue en el siglo XIX, sino que colonia también significa esta invasión de las multinacionales y del capitalismo en los países de América Latina. No, estoy un tanto en desacuerdo, entiendo perfectamente tu punto, pero el lenguaje es preciso y cada palabra denota algo. Colonia es colonia y esto que usted está queriendo decir es otra cosa. Son los retos de la globalización, los entiendo perfectamente, pero que Cuba tenga que asumir eso no significa que Cuba vaya a ser anexado o vaya a ser colonia. Son 2 cosas completamente distintas. En el contexto cubano, cuando se está usando un término como este, que saben por qué lo están usando, se están refiriendo a otra cosa y están intentando hacerle creer a la gente otra cosa. No es los retos de que vayan a entrar transnacionales a Cuba, de que Cuba de alguna manera tendría que enfrentar, digamos, lo que tienen que enfrentar todos los países de Occidente en la modernidad, ¿no? Que a la larga esto, lo que pasa es que en el caso de mi país no se trata más que una posposición de ese conflicto que tarde o temprano va a tener que llegar, ¿no? Y mientras más temprano llegue y mientras más conscientes, digamos, como nación seamos de que eso habría que asumirlo, más bien parados vamos a salir. Entonces, esto no es exactamente colonialismo, sino que es otra cosa, como te quiero decir, ¿no? El lenguaje es muy preciso y no hay sinónimos. Cada cosa dice algo muy puntual. Yo estoy de acuerdo porque creo que nos está pasando a todos, no solo a América Latina. O sea, esa es una problemática que se está dando en el mundo entero, ¿no? Y que tenemos que ver cómo la vamos a enfrentar. Pero realmente la cosificación, o sea, el capitalismo actualmente ha triunfado de una manera absoluta. Y lo que eso significa para todos lo tenemos que ver, ¿no? Pero sí, yo me opongo a esa, en el uso de la palabra colonia otra vez en América Latina. Hay una cosa que dijo García Márquez que quizás que me gustó mucho en el discurso cuando recibió el premio Nobel, que dijo: Europa se asombra de lo que nos pasa en América Latina, como que no hubieran tenido una de las historias más sangrientas, ¿no? de todo el planeta. Lo que pasa es que la tuvieron hace cientos de años, pero ni siquiera, pues la Segunda Guerra Mundial fue hace 60 años. O sea, y dice: por favor, déjennos vivir en paz nuestra maldita Edad Media.
pero no nos dejen vivir en paz, por favor apóyennos para que no la sigamos viviendo, porque es terrible. No sé quién Hola, tiene, sí, quién se tiene el escucha. micrófono. Si os podéis poner en pie cuando pregunten, os lo agradece. Vamos. Allá. Es que este lo tengo yo. Disculpa, buenas tardes. Mi pregunta es para Evelio. Yo también soy colombiana, entonces pues quería preguntar tu opinión sobre cuál realmente es el problema del país, porque yo no creo que sea una cuestión de héroes y villanos, como ver a los malos de la historia, a la guerrilla, cuando también el ejército ha cometido masacres, también los paramilitares han cometido masacres, y más allá de eso, en el fondo solamente son personas que no han tenido oportunidades ni posibilidades en la vida. Un guerrillero raso, una persona, un miembro militar del ejército tampoco las ha tenido. Al final es el pueblo matándose todos entre todos y los civiles alimentando ese odio con ganas de violencia, porque es la única respuesta que hemos conocido durante cientos de años. Entonces, pues… Son muchas las respuestas, pero la que yo preferiría como causa fundamental es el descuido en la educación de nuestro país. Y bueno, creo que eso tiene que ver con Latinoamérica o Hispanoamérica. No le tengo miedo a decir Hispanoamérica. Lo que pasa es que me olvido, pero tiene usted toda la razón. La falta de educación. Yo he tenido oportunidad de estar en no solo colegios de ciudades, sino en escuelas. En alguna época de mi vida escribí para niños y viajé mucho por Colombia con niños de pueblos de escasos recursos, y lo que yo lamentaba sobre todo era que los profesores, los maestros, no eran buenos lectores, cumplían con una obligación, un pensum académico, porque estaban recibiendo del Estado una mensualidad, pero ¿cómo iban a enseñar a leer a los niños si ellos no eran lectores? Y no es porque yo sea escritor, pero yo creo que el fundamento del problema está en la educación. No hay ese humanismo que entrega la literatura, la imaginación, el entregarse a los demás, el pensar en los demás. Hay un egoísmo desde la base, desde el mismo obrero hasta el señor presidente. Ese egoísmo, ese no pensar en los demás es la gran mayoría. Desafortunadamente, esa falta de inteligencia, de encauzamiento, ha hecho que el pueblo sea víctima permanente de ineptos, de los menos indicados para dirigir un país. Eso nos ha ocurrido en Colombia. Los menos indicados, los leguleyos y sobre todo los más egoístas, que solo piensan en sí mismos, en sus familias, en sus grupos políticos, son los que le ha correspondido por tristeza grande a Colombia. A ver, si hacemos preguntas rápidas podemos llegar a 3 o 4 más. No, mi pregunta es muy sencilla. Yo creía que este coloquio iba a ser sobre literatura latinoamericana en la actualidad. Ya creo que hablar de literatura latinoamericana en general, claro, tendríamos que meter a Argentina, a Chile, pues en fin, a todo. Creo que es muy difícil hablar de literatura latinoamericana, pero aún y todo, sí me gustaría la opinión de estos tres escritores de qué tendencias, qué líneas son las que está siguiendo en la actualidad la literatura latinoamericana. Da la impresión de que se ha vuelto a una literatura centrada totalmente en la violencia y en el estudio de la política. Yo no tengo esa sensación, me da la sensación de que hay mucha variedad en la literatura latinoamericana actual. Me gustaría a ver qué me pueden decir al respecto. Bueno, yo había contestado, de cierta manera había hablado de eso cuando dije que el arte ha ido reflejando esa pérdida de fe en los compromisos, en las revoluciones, ¿no? Y ha habido
una mayor presencia de buena literatura, pero una literatura más referida, por ejemplo, al problema del narco, a la literatura, a lo que se llama la negra, la literatura negra, y ¿cómo es que se llama así? Sí. Y también elevación, en cierta manera, porque la necesidad de universalizar, ¿no? de entrar dentro de la corriente más universal, a falta de poder reflejar una realidad que lleve a alguna parte. Yo creo que, pero sí hay muchas novelas también, en América Latina actualmente se está escribiendo una literatura muy interesante y muy variada, o sea, y más universal en cierta manera, menos centrada en lo local, ¿no? Pero no quiere decir que se haya abandonado lo local, pero lo que sí quiere decir es que ha habido un crecimiento muy grande. Hay una literatura, un boom de mujeres escritoras, por ejemplo, que ha sido muy importante en América Latina y que tiene que ser más reconocido, porque es un problema también de que a nivel de la crítica las mujeres, como hablamos de mujeres o del mundo de las mujeres, ese mundo se considera un mundo subordinado, al que no se le da la misma importancia que al mundo del que escriben los hombres, ¿no? Entonces ese es un problema que no es de nosotros, sino, y creo que les pasa a las españolas también, no solamente al caso de las latinoamericanas. O sea, no, pero este era un panel sobre la violencia. La anomalía latinoamericana es, de eso hemos estado hablando. Y claro, la violencia y la falta de fe y la desilusión. Imagínense los nicaragüenses, nosotros que creímos haber tenido una de las revoluciones más bellas, más inspiradoras, estar viviendo esta otra versión del somocismo a partir de alguien nuestro, o sea, alguien que luchó contra el somocismo. Es como un déjà vu de lo más espantoso. Es un dolor que parece que todos los muertos que hubo se murieron para nada. O sea, realmente ustedes no tienen ni idea en términos emocionales lo que significa estar viviendo esto otra vez, después que murió tantísima gente. O sea, en Nicaragua murieron 30.000 personas en la guerra de la Contra y otros 10.000 más o 20.000 más en la guerra contra Somoza. Un pueblo, un país de 6 millones de habitantes, en ese tiempo éramos 3, 4. Es el equivalente a la cantidad de gente que murió en la guerra del Vietnam, en términos proporcionales. Y ahora el equivalente de lo que ha muerto en Nicaragua en este momento, en una población de 6 millones de habitantes, es peor que Maduro. Maduro ha matado 134 personas. Daniel Ortega en 6 meses ha matado 400 personas. O sea, lo que está pasando en Nicaragua es una tragedia, porque además está pasando sobre un país que tuvo esa revolución. Y a tanta gente en la izquierda aquí, por ejemplo, les cuesta aceptar, a pesar de todo esto, que Daniel Ortega se convirtió en otra persona, cuando es algo que les pasa muchísimo. O sea, se ha repetido. Mugabe se convirtió en un dictador, Fidel, o sea, gente que hemos admirado, y Daniel Ortega es un traidor a todos los sueños de la revolución. Y es muy, muy duro, pues, de aceptar. Y eso, y la Colombia y Cuba tenemos un dolor profundo, porque hemos creído imagínense Colombia, toda la cantidad de tiempo de violencia, y Cuba, el gran sueño, y nos enamoramos, porque el enamoramiento del futuro, el enamoramiento de la posibilidad, de la justicia, de la posibilidad de la armonía, de la posibilidad de la utopía, qué cosa más hermosa podría ser, ¿no? Y uno se enamora. Entonces es bien triste cuando se
se vuelve para atrás y se vuelve a sufrir y vuelve la gente a morir. Es como Sísifo. Nosotros decimos que vivimos en el país de Sísifo. Estamos empujando la piedra y ya cuando vamos al tope se nos viene para abajo. Pero la vamos a volver a empujar otra vez. Yo le quiero invitar el sábado por la mañana, no recuerdo exactamente la hora, vamos a tener otro panel en el festival sobre el papel del escritor en Latinoamérica, en el que sin duda se hablará de las distintas literaturas que hay. Y me olvidaré de algo, el martes también presentamos dentro del festival la última novela de Samantha Schweblin, de la escritora argentina, que desde luego no tiene nada que ver ni con la violencia, bueno, depende del concepto de violencia que uno tenga, pero que es completa y radicalmente distinto a esto. O sea que claro que hay muchas más literaturas latinoamericanas hermosas y algunas de ellas estarán en el festival. Gracias. 2 preguntas más y nos vamos a beber. Bueno, yo quería simplemente compartir una experiencia y un comentario. En primer lugar, en los años 90, en el mundo educativo de este país, cuando nos estábamos alegrando, celebrando una reforma educativa que ponía boca abajo los principios anteriores, ¿no?, del sistema educativo, pues un grupo de mujeres comprometidas con la educación y con responsabilidades políticas en este país trabajamos el libro de Yoconda Belli, De la costilla de Eva. Y ahí utilizamos ese libro de poesía como una herramienta de conciencia y de lucha social y, bueno, todavía colea porque en algunos foros todavía citamos alguno de tus poemas. Bueno, eso, bueno, pues como no está difundido, digamos, a bombo y platillo, pues yo creo que de alguna manera sí que cimentó algo de lo que, bueno, en pequeños grupos pues pudo florecer. Y por otro lado, ya que, bueno, este es un foro literario, pues yo quería decir que me parece que las escritoras y los escritores somos una anomalía genética, porque nos imbuyen ciertas ideas, ciertos pensamientos, el cuerpo, la mente, las emociones, y necesitamos publicarlas y compartirlas para que al mismo tiempo actúen como elementos de pensamiento para poder bueno, pues cambiar las directrices con conciencia, ¿no?, de la sociedad. Y yo quiero citar, también he pensado que las escritoras, como ocurrió aquí con las misiones pedagógicas, pues somos un poco también misioneros o misioneras sociales para empujar un poco a la sociedad en torno a la visión de la condición humana que hemos podido vislumbrar, ¿no? Aunque sea en una pequeña cuña. Y de alguna manera en España la Iglesia ha un poco pervertido la idea de misión. Entonces la misión, los misioneros, pues ya sabemos lo que suponía, ¿no? Entonces la misión pedagógica transformadora de la sociedad a través de la literatura se ejerce a través del pensamiento y no solo. Y me despido de esta reflexión compartida pensando que habéis citado a tanto los ponentes anteriores como los de ahora, habéis citado a escritores, y yo quiero citar aquí a una gran maestra de la literatura universal y además española, que es Ana María Matute. Y Ana María Matute nos pedía, a la hora de escribir, también se lo pedía sobre todo a sí misma, la necesidad de buscarle los cimientos a la existencia, porque es una necesidad para ver qué pasa debajo de todo este ruido, ¿no?, y de toda esta furia y dolor, ¿no?, que estamos contemplando. Pero además, sobre todo, y gracias a la literatura, soñarle remedios. Nada más. La última pregunta, por favor.
Venga, son muy breves, pero muy breves las dos. Sí, la mía es muy cortita. ¿Habéis hecho una reflexión o habéis hablado de la violencia en los diferentes países y el panorama es desolador, ¿no? Yo leí un libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, y es un libro que a mí me llegó al alma, ¿no? El desgarro profundo tanto del autor por la matanza de su padre, como por la tragedia que vive la gente que quiere hacer algo en sus países y no la dejan, simplemente la matan, ¿no? Entonces, en este panorama tan desolador, ¿veis alguna luz? Habéis dado alguna pista, pero ¿veis alguna luz, algo de optimismo que nos permita salir de este marasmo de violencia que tenemos allí? Nada más. Vos que sos el más joven. Mira, yo creo que sí, siempre hay la posición del intelectual escéptico, es siempre una posición bastante estéril, entonces yo creo que siempre habría razones para encauzar el optimismo, para encauzar la esperanza. Pero por otra parte también creo que sería provechoso para nosotros mismos poner siempre una alerta sobre este tipo de sentimientos, sobre este tipo de corriente, porque y hablo desde mi experiencia, quisiera ser mucho más elocuente en ese sentido, pero creo que entregarse pasivamente a cosas como esta también te puede desconectar muy rápidamente de la realidad, ¿no? Entonces, cosas como o sea, estos discursos a veces demasiado grandilocuentes, de cantos de esperanza y tal, son discursos que son sumamente conservadores y no tienen nada de lo que se supone que debería tener la esperanza o el optimismo. Entonces, completamente de acuerdo con eso, pero incluso a veces prefiero como cierta actitud un poco más, aparentemente un poco más escéptica, y que el optimismo está en los hechos más que en las palabras, ¿no? Más que en el discurso. Me parece una salida más inteligente y más honesta también. No sé si te he respondido, pero... Y la última, señora. Quería preguntar una cosa. Es decir, toda Hispanoamérica es un continente riquísimo porque tiene mucha riqueza. Y ¿aquí qué ocurre? Que supongo que están por explotar, o los gobiernos son corruptos y venden a las multinacionales muchas materias primas, etcétera, o hay mal reparto de la riqueza. Es decir, si es un continente tan rico, que tiene petróleo, esmeraldas, etcétera, y ahora turismo, por ejemplo, pues ¿qué está fallando? ¿Los gobiernos que se venden a otros, el mal reparto de la riqueza, o qué está fallando? Porque es común en prácticamente toda Hispanoamérica los problemas, es decir, no es solamente de Colombia, de Nicaragua o de Cuba. Es bastante común la situación de todo el continente, ¿no? Es muy larga la respuesta. Yo lo que digo, por lo menos mi manera para apoyarte a vos, mi manera de procesar todo este duelo y tragedia es pensar que es una gran equivocación creer que uno va a ver la realización de sus sueños. Y que en parte eso es un gran problema que tenemos todos los seres humanos, que trabajamos para lo inmediato. Y nuestras vidas son una chispa. O sea, son tan cortas, y además dormimos la mitad de la vida, que es lo peor. Entonces, realmente yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, me pongo a pensar en la Revolución Francesa. Gran revolución. ¿Qué pasó después? El terror, Napoleón, la reforma, otra vez la restauración, los otros reyes. O sea, tomó 100 años para que hubiera una república realmente república en Francia. Y que todos los que se murieron pensando que había sido un fracaso espantoso la Revolución Francesa. Shelley tiene unos ensayos buenísimos sobre eso, de la gran desilusión de su generación con la Revolución Francesa. Entonces yo me pongo a pensar, lo importante que tenemos que hacer los seres humanos en cualquier lugar que estemos es vivir, comprometernos y pensar que va a haber un mundo mejor, aunque no lo veamos.
porque cada generación realmente piensa que, imagínense si estuviéramos antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial o después, o sea, cada generación piensa que es el fin, que el mundo está peor, pero realmente estadísticamente el mundo no está peor. Estadísticamente hay menos gente con hambre, hay un montón de cosas interesantes estadísticamente, pero no vamos a ver, tenemos que hacer el esfuerzo aunque no lo veamos. Y ese es el heroísmo cotidiano, creo yo. Y Martí decía una cosa que me encantó a mí, que decía, porque para el hombre es más fácil morir con honra que vivir con orden. Y eso es muy importante, vivamos con orden, aprendemos. Y eso es parte de lo que pasa en América Latina, que a los hombres les interesa más morir con honra. La guerra, eso, el heroísmo, ¿no? Quieren ser superhéroes, las mujeres también a veces. O sea que menos, pero realmente yo creo que hay que pensar en ser generoso en el presente y empujar el carro de la historia. Y creer que algún día nuestros bisnietos, y seamos escépticos también, y seamos, no sé, para todo hay en la viña del Señor. Está esa idea... Ay, ¿eh? Sí. ¿Ibas a decir algo, Carlos Manuel? No, muy breve, que está esa idea gramsciana que lo resume bastante bien de como el escepticismo intelectual y el optimismo de la voluntad, ¿no? Algo así. Sí. Yo creo que esa es una buena guía moral. Sí. Sí. Bueno, yo les doy las gracias por haber venido. Yo creo que después de este programa doble con Javier Morales, Manuel Rivas, Evelio Rosero, Yoconda Bell y Carlos Manuel Álvarez, salimos todos de aquí convencidos de que podemos intentar un poquito cambiar el mundo y de que aunque no lo veamos, algo cambiará. Yo les invito a, mil gracias, habéis estado los 5 y Eva que se ha ido maravillosos. Yo les invito a que nos sigan acompañando este fin de semana en el Círculo de Bellas Artes en el Festival Eñe. Mil gracias.